Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javerim Tovim. Javerim Tovim quiere decir buenos amigos. Les comentamos a todos aquellos amigos que nos están viendo por internet que se pueden sumar a nuestra comunidad mandándonos un mail a comunidadjaverimtovim@gmail.com y también se pueden suscribir de manera gratuita a nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javerim Tovim. Bien, en el día de hoy la reflexión la va a dar Pablo Buldau, él es periodista judío que cree en Yeshua, y sobre la temática que va a tratar es la de Shavuot. Así que cuando quieras, Pablo, podés comenzar. Bien, Marce, muchísimas gracias. Shabbat Shalom para vos, Shabbat Shalom para todos, Shabbat Shalom para todos los que nos están viendo y escuchando. Y bien, sí, estamos a horas nada más del comienzo de la celebración de Shavuot, una de las fiestas solemnes del pueblo de Israel. Comienza mañana sábado en la tarde, aquí en la Argentina. Y bien, es una de las fiestas de mayor importancia de nuestro pueblo, también para los gentiles, porque así lo dice la Torá. Es una de las fiestas que el Señor ha dictaminado que deben ser a estatuto perpetuo, o sea que se deben celebrar para siempre. Eso es lo que el Señor dijo, más allá de que esta ley la dictaminó cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto y estaba en el desierto rumbo a la tierra prometida. Pero bien, vamos a ir al meollo de la cuestión y ver qué significa Shavuot, que como muchos pueden entender, muchos pueden entrever, no es un nombre que ya estaba establecido en la Biblia desde el mismo momento en el cual el Señor le dio las indicaciones a Moisés, sino que tuvo varios nombres. Finalmente, esos nombres siguen todavía conviviendo hasta nuestros días. Por ejemplo, se llama Fiesta de las Semanas, y ahí sí tiene mucho que ver el nombre Shavuot, porque Shavuot en hebreo significa justamente semanas. Muchos acostumbramos a decir aquí en la comunidad Shavuotov y significa buena semana. Bueno, Shavuot significa semanas. Esto tiene que ver, sería la raíz de lo que es el significado de Shavuot. Pero también se la llama, por ejemplo, las fiestas de las cosechas. Bueno, y ya vamos a ir viendo por qué, ¿no? La fiesta de las primicias es otro de los nombres que se le ha dado. Esto lo vamos a ir desarrollando con el correr de la reflexión y con el correr de los minutos. Bien, por empezar, pongámonos en tiempo y lugar, ¿no? Tenemos al pueblo de Israel saliendo de Egipto, donde eran esclavizados por el faraón y su gente. Allí estuvieron muchísimos años. Finalmente se decide que el pueblo pueda salir de esa tierra donde estaba esclavizada rumbo hacia la tierra prometida. Para esto deben atravesar el desierto. Iban a estar 40 años en el desierto. Obviamente en ese momento, en el de la salida de Egipto, no lo sabían. Y bueno, en el camino, en ese trayecto que recién empezaba, finalmente Dios se comunica a través de Moisés con el pueblo, le entrega los 10 mandamientos, le entrega la Torá, y también en una de sus indicaciones muy importantes, le dice a Moisés que le tiene que transmitir a la población varios mandatos. Y entre esos mandatos están las de respetar las fiestas solemnes. Bien, tenemos obviamente fiestas como Pesaj, bueno, la celebramos hace un par de meses, también Sukkot, la vamos a celebrar más adelante, y junto con Pesaj y Sukkot, Shavuot se van a terminar convirtiendo en las fiestas donde el pueblo hebreo, una vez establecido en la tierra prometida, tenía que ir en representación de sus varones, de los hombres de la familia, a Jerusalén a presentar las primicias, a presentar las ofrendas hacia el Señor. Bueno,
En aquel momento tenía que ver mucho con lo agrícola, pero bueno, esto finalmente, al trascender las generaciones y las generaciones, dejó de ser así, pero lo que ha quedado es el estatuto perpetuo, el hecho de que cada varón judío, de cada familia judía, cada judío simplemente lo celebre generación tras generación, independientemente del lugar en el cual esté habitando. Les propongo entonces ir directamente a la palabra, los que tengan la Biblia con ustedes, veamos qué es lo que sucedió entonces con las indicaciones que el Señor le da a Moisés. Y tenemos el capítulo de Éxodo 23, 16, 17, Éxodo 23, 16, 17, para los que tienen la palabra y me quieran acompañar, que dice lo siguiente. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Adonai el Señor. Esto es lo que dice directamente Dios. Dios le da la indicación al pueblo a través de su guía por excelencia, que en ese momento era nada más y nada menos que Moshe o Moisés. Bien, lo tenemos además especificado en el capítulo de Números. Estamos hablando de la Torá, ¿no? Capítulo de Números 23, 26, que dice muy cortito lo siguiente. Además, Números 23, 26, habla directamente el Señor Adonai. Además, el día de las primicias, cuando presentáis ofrenda nueva a Adonai, en vuestras semanas tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Y aquí tenemos entonces, en concreto, cuando Adonai le dice al pueblo de Israel que este es un día en el cual no se trabaja, ¿no? Tenemos el Shavuot y varias fiestas más en lo que tenemos que cumplir ese mandato de Adonai. Para hacer un pequeño paréntesis, hoy tenemos el Shabbat, en el cual obviamente no realizamos ninguna labor, y apenas culmina este Shabbat va a comenzar la fiesta de Shavuot. O sea que van a ser 48 horas, Shabbat más Shavuot, de descanso absoluto. Bien, la fiesta de las semanas, seguimos con Shavuot desarrollándolo y fundamentándolo en la palabra del Señor. Y tenemos entonces otro de los capítulos muy importantes de la Torá, otra de las secciones por excelencia de la ley, que es Levítico. Y aquí sí vamos a leerlo más detenidamente y vamos a ver que abarca una porción mucho más importante. Tenemos Levítico 23, aquellos que tengan la palabra y me quieran acompañar, Levítico 23, del 15 al 32, yo lo elegí de la Nueva Versión Internacional. A partir del día siguiente, el Shabbat, es decir, a partir del día en que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Recordemos que está hablando directamente el Señor. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente al séptimo Shabbat. Entonces, presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia llevarán al Señor, como ofrenda mecida de las primicias, 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Junto con el pan deberán presentar 7 corderos de un año, sin defecto, 1 novillo y 2 carneros. Serán, junto con sus ofrendas de cereal y sus ofrendas de libación, un holocausto al Señor, una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Luego sacrificarán un macho cabrío como ofrenda por el pecado y 2 corderos de un año como sacrificio de comunión. El sacerdote mecerá los 2 corderos junto con el pan de las primicias. Son una ofrenda mecida ante el Señor, una ofrenda consagrada al Señor y reservada para el sacerdote. Y aquí, presten atención, es donde hay una parte que nos toca de lleno a nosotros. Ese mismo día convocarán ustedes a una fiesta solemne en honor al Señor, y en ese día no harán ningún trabajo.
Este será un estatuto perpetuo, o sea, para siempre, para todos tus descendientes, donde quiera que habiten. Y aquí la palabra es clarísima, ¿no? No tenemos ya la conexión con lo agrícola, pero sí tenemos la obligación de, según lo establecido por el Señor, de seguir celebrándolo a perpetuidad. Bien, cuando llegue, y sigue un poquito más, cuando llegue el tiempo de la cosecha, no siguen hasta el último rincón del campo, ni recojan todas las espigas que quedan de la mies. Presten atención a esto, déjenlas para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, su Dios. Y así rubrica el Señor esta porción de la Torá. Dejé a propósito el último versículo hablando de los pobres y los extranjeros. Como se pueden dar cuenta ustedes, la pobreza es algo que estuvo presente en el mundo desde incluso aquellos tiempos, unos 4.000 años antes de que nosotros estemos aquí. Es algo que habla, la pobreza seguramente tiene una conexión importante con lo que es el pecado de la humanidad. Pero para no irnos del tema, seguimos repasando esta fiesta de Shavuot y repasando todo lo que implica. Y vamos a un tema muy importante, las primicias. ¿Qué son las primicias? Bueno, las primicias. Como vemos, Dios ordenó a los israelitas que le dedicaran, ¿qué? Lo mejor, los primeros frutos de sus cosechas, lo mejor de lo mejor. O sea, no pedía ni las sobras, no pedía un pequeño remanente, algo que le sobre, sino que quería lo primero, lo mejor de la cosecha. Y eso es también algo que nos toca de lleno a nosotros hoy en día. Debemos darle lo mejor al Señor en todo momento y en todo lugar. No solo en el desierto, como lo hicieron nuestros antepasados, sino aquí y ahora tenemos también la posibilidad y la obligación de hacerlo. Y si lo hacemos, ¿qué pasa? Dios nos bendice, como bendijo y como prometió bendecir a aquellos israelitas que dejaban Egipto, también tiene esa promesa a perpetuidad para cada uno de nosotros. Él pide, ¿qué pide? Que lo pongamos en el primer lugar de nuestras vidas y a cambio de eso, ¿qué nos promete? Una bendición. Bien. Les pido entonces que repasemos otro de los versículos que hemos preparado para el día de hoy, que son promesas con bendición. Promesas con bendición que tiene el Señor para todos aquellos que respetan sus indicaciones, sus mandamientos, para todos aquellos que respetan sus mandatos a través de los años y de los siglos. Como lo hicieron aquellos israelitas que dejaban Egipto, también la obligación y la promesa es para nosotros. Les pido entonces que me acompañen los que tienen la palabra a Proverbios, en este caso 16:3, muy cortito, dice la línea escrita por el rey Salomón: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Bien, otra de las grandes promesas que tiene el Señor con respecto a que le demos el primer lugar y Él nos dará la bendición y nos pondrá en alto también a los que respetemos ese mandato. Y siguiendo con la palabra, tenemos también otra promesa del mismo estilo en Deuteronomio. En este caso, 30:16, volvemos a la Torá. Y dice el Señor. Recordemos que es el Señor mismo que habla al pueblo a través de Moshe. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Bien, todas indicaciones, consejos, preceptos para aquel pueblo que dejaba la esclavitud en Egipto y marchaba hacia la libertad. Obviamente no iba a ser fácil, iba a durar 40 años el camino de aquel pueblo en el desierto. Finalmente llegaron a la tierra prometida, así como también nosotros a veces pasamos por desiertos
y a veces pasamos por grandes tribulaciones y sufrimientos como pasaron aquellos antepasados nuestros. Y no por capricho el Señor nos pide lo mejor. Vemos cómo Él retribuye con bendición, y acaso la principal de las bendiciones concuerda con que Dios entregó también lo mejor de sí mismo, lo mejor de sí. No quiso Él que nosotros demos lo mejor para Él quedarse de brazos cruzados, de ninguna manera. Él, como vamos a ver a continuación, y como sabemos, también dio lo mejor de sí mismo para bendición nuestra y para que nosotros pudiéramos ser bendecidos de la mejor manera, en gran manera y de una manera tremendamente inmensa. ¿Y qué nos dio? No nos dio bienes materiales, no nos dio objetos, no nos dio riquezas, pero sí nos dio una riqueza y algo que vale mucho más que todo eso. Nos dio a su propio Hijo, Yeshua, que es el que murió como sustituto por nuestros pecados. Lo vamos a ver de la misma palabra de Yeshua, cuando vemos que Yeshua también en un momento, y en todo momento mejor dicho, pero aquí lo vamos a ver mediante un pasaje específico, él también puso a Dios, al Señor, a su Padre, en el primero de todos los lugares. Lo vemos en Lucas 22, 42, cuando dice Yeshua: no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta pequeña frase he seleccionado de Yeshua y la vamos a poner en contexto. Es cuando faltaba muy poco para que lo trasladen, lo apresen y lo lleven al madero, a donde finalmente murió. Yeshua no quería realmente morir, pero esa era su parte humana, y como nos podía suceder a cada uno de nosotros, realmente no quería hacerlo, pero que dijo: que se haga tu voluntad y no la mía, dirigiéndose al Padre. Y finalmente, claro que se hizo la voluntad del Padre, y gracias a esta voluntad, Yeshua pudo expiar todos nuestros pecados y así salvar a la humanidad, a todos los que creen en su obra redentora. Así que démosle lo primero al Señor, no lo que sobra. ¿Lo hacemos? Bueno, tengo que hacer una alusión a lo personal. En mi caso, debo aceptar que durante muchísimos años no lo hice. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza hacer este tipo de cosas. ¿Cómo iba a poner yo a Dios en primer lugar, adelante de todo lo demás? Bueno, y ahora que sí tengo esa intención, sinceramente me cuesta y mucho, no me resulta para nada fácil. Y a veces, muchas veces, no puedo cumplirlo, porque la demanda de Dios es realmente muy, pero muy alta. La buena noticia, y hay una gran noticia para esto, es que si existe un arrepentimiento sincero, la gracia inconmensurable del Señor nos extiende su perdón, y su perdón incondicional. La muerte de Yeshua lo posibilitó. La muerte en expiación por nuestros pecados lo hizo posible. Y su resurrección, su posterior resurrección, cuando nosotros estábamos condenados y sin escapatoria, también nos trajo a vida junto con Él. Bien, sigamos en este camino de Shavuot, sigamos en este hermoso recorrido del pueblo de Israel y de todos los pueblos, porque también los gentiles tienen parte en esto, y veamos qué sucedió a partir de los tiempos de Yeshua y tras la muerte y resurrección de Yeshua. Sabemos bien que hubo muchos judíos que aceptaron a Yeshua en aquel momento, y entre ellos estaban todos los apóstoles, o prácticamente todos, porque la gran mayoría de ellos eran judíos, y no eran judíos renegados, no eran judíos apartados de la ley, eran judíos y muy orgullosos de serlo, que seguían respetando la ley, seguían respetando la Torá, y como tales, seguían congregándose también en las fiestas solemnes. Seguían llegando
a Jerusalén para traer sus ofrendas. Los habitantes de muchísimas regiones en los alrededores de Jerusalén. Y también aquí en Jerusalén estaban los apóstoles que habían permanecido luego de la muerte y resurrección de Yeshua. Tenemos entonces que el Señor había decretado que 50 días después de Pesaj sería la celebración de las primicias, de las cosechas, finalmente, como se conoce hoy en día, de Shavuot. Y tenemos los apóstoles y todo su grupo de gente, todos creyentes en el Mesías, celebrando también Shavuot. Por lo tanto, en Jerusalén había miles y miles de personas abocados a esa fiesta tan tradicional. Y es entonces cuando algo va a suceder y algo tremendamente importante. Los invito entonces a los que tengan palabra que pasemos al Brit Hadashah y veamos el capítulo de Hechos. Hechos 2, 1-6. Hechos 2, 1-6, yo lo tomé de la Nueva Biblia de las Américas. Tenemos aquí, para ponernos en situación, a los apóstoles, a los discípulos, a muchísimos judíos que venían a celebrar, todos reunidos en Jerusalén. Y veamos lo que dice la palabra. Cuando llegó el día de Pentecostés, que aquí dice Pentecostés, pero según la terminología hebrea es Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartirse sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, el Ruach, le daba habilidad para expresarse. Estamos en el capítulo de Hechos, en el Brit Hadashah. Había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos procedentes de todas las naciones, bajo el cielo. Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Bien. Lo que aconteció es algo tremendo. Es el poder de Dios instalándose en aquellos discípulos para que cada uno comenzara a hablar en un idioma diferente, y así todos los judíos de diversas naciones que estaban congregados en Jerusalén pudieran acceder a lo que decían esos discípulos. El Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, vino finalmente, así como había prometido Yeshua, así como había prometido el Señor, a morar en cada uno de los apóstoles, así como hoy mora en cada una de las personas que aceptan a Yeshua como su Salvador. Bien, voy a hacer otra pequeña desviación, otro pequeño paréntesis ligado a esto, pero es un subtema que me gustaría también tocar. Sigue la lectura, sigue Hechos, el capítulo, y vamos a ver que en Hechos 1, 12-3, dice: todos estaban asombrados y perplejos, haciendo referencia a este acontecimiento de enorme magnitud, este milagroso acontecimiento que había ocurrido en Jerusalén. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pero, y aquí voy a hacer entonces hincapié, pero otros se burlaban y decían: están borrachos. Bueno, esto es algo que sorprende hasta cierto punto, pero en realidad no sorprende tanto, porque estando delante de la evidencia, mucha gente así todo decía no creer en esto, ¿no? Esto es algo también que nos pasa hoy en día y a lo largo de todas las décadas, los años, los siglos. Hay gente que ante una evidencia terrible, muy grande, dice desconocerlo y dice no creer. Bueno, es la famosa ceguera espiritual de la que el mismo Mashiach habló también.
Entonces, para seguir con este tema, este subtema en realidad, le propongo brevemente ir al capítulo Juan 9, 39, 41, Juan 9, 39, 41, también en el Brit Hadashah, donde Yeshua dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: los fariseos le dijeron a Yeshua: ¿somos también ciegos nosotros? Y él les respondió: fuerais ciegos, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, nuestro pecado permanece. O sea, ellos veían y al mismo tiempo no podían ver. Lo tenían adelante de sus ojos y no lo podían reconocer como el Mashiach que esperaba el pueblo de Israel. Y ahí estaba entonces, según Yeshua, el pecado de esa gente incrédula. En Shavuot también, mucha gente veía lo que pasaba, pero se negaba a aceptarlo. Se negaba a aceptar que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh había venido hacia esos varones de Dios. Bien, mucha gente, como decía Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, también se niega a aceptar la obra del Señor. Ve los cielos, las estrellas, lo maravilloso de este mundo, lo maravilloso de la creación, y sigue negando la existencia de un creador. También sucedió con Yeshua. Así como los fariseos en su momento le dieron vuelta a la cara, así sigue ocurriendo hoy en día con muchísima gente, y la historia se repite y se repite. En la Biblia todo tiene su repetición y todo parece que es un espejo de lo sucedido anteriormente. Bien, vamos entonces redondeando esta reflexión para ir llegando a un punto final de nuestro recorrido. Hoy, en esta víspera de Shavuot, en este Shabbat, tenemos entonces que los cristianos celebran la venida también del Espíritu Santo sobre los apóstoles, que tuvo lugar en el día de Shavuot. Solo que esto pasó a llamarse Pentecostés, derivado de la palabra griega que significa 50. Bien, porque ocurrió 50 días después de la Pascua. Y así quiero vincularlo con algo estrictamente personal, que quizá muchos de ustedes lo escuchen y puedan sentirse identificados. Es algo que me ocurrió a mí hace algunos años, algo muy lindo en realidad, que lo quiero compartir con ustedes porque es realmente para destacar desde mi punto de vista personal. Así como en la Pascua, que celebran católicos y cristianos, tiene su origen en el Pesaj judío, así también Shavuot, como vemos, fue el punto de partida de esa fiesta que muchos cristianos llaman el Pentecostés. Bien, sin embargo, como a menudo decimos, esa identificación natural de Yeshua con el judaísmo se fue diluyendo por culpa del antisemitismo que reina desde tiempos ancestrales. Y acá sí lo voy a vincular con algo sucedido en mi caso, ¿no? Cuando yo era chico, era un niño todavía de muy pocos años cuando comencé a ir a una comunidad judía tradicional llamada Benei Tikvá, una querida comunidad del barrio de Belgrano, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. En esas oportunidades se hablaba constantemente de Shavuot. Después, al alejarme del judaísmo, ya en la adolescencia, entrada a la juventud, esa palabra dejé de escucharla con frecuencia, prácticamente no la escuché nunca más, hasta que regresé al camino, ya como creyente en Yeshua. Volví al judaísmo, siendo y creyendo que Yeshua era el Mesías que esperaba el pueblo de Israel.
Tampoco en ese entonces volví a escuchar de inmediato el nombre de esta festividad, Shavuot. Pero no se imaginan la satisfacción que tiempo más tarde sentí al descubrir que ese momento tan especial al que se lo identifica como Pentecostés, en realidad era ese Shavuot que a mí me sonaba tan familiar por todas las cosas que viví desde muy pequeño. Bueno, y acá me hago algunas preguntas, sí, para ir cerrando esta reflexión que ya llega a su final. ¿Qué pasaría, ¿no? Si en vez de llamar muchos de los hermanos cristianos Pentecostés a esta fiesta volvieran a llamarla Shavuot? ¿Qué pasaría si el día de reposo volviera a ser Shabbat? Si todos los creyentes en el Mashiach le dijeran Shabbat al día de reposo y celebraran el día sábado. ¿Cómo reaccionaría tanta gente? ¿Cómo reaccionarían los judíos que todavía no creen en Yeshua? Yo creo que sería una verdadera revolución, así como la gran revolución sería que todos volvieran a llamar Yeshua, que es el verdadero nombre del Mesías, en vez de llamarlo de las distintas formas en las que se lo llama, entre ellas Jesús. Porque recordemos que Yeshua es el verdadero nombre, el nombre original, el único que significa salvación. ¿No sería un efecto que hiciera contribuir, colocar un pequeño granito de arena para que muchos judíos que hoy están apartados de la fe realmente creyeran que Yeshua es el Mashiach que espera el pueblo de Israel? ¿No sería contribuir y hacer un pequeño aporte para esa obra? Bien, en fin, preguntas de las cuales uno sospecha que tienen respuesta afirmativa, pero que deben seguir impulsándonos, cada uno desde su humilde lugar, a seguir colaborando con la obra del Señor. Y mientras tanto, a celebrar esta fiesta de las semanas, de las cosechas, de las primicias, o simplemente de Shavuot. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad esta reflexión y los saludo nuevamente desde aquí y les deseo que tengan un hermoso Shabbat y una hermosa fiesta de Shavuot a partir de mañana. Shalom. Bueno, muchas gracias, Pablo. Damos gracias al Señor por tu vida. Excelente enseñanza sobre esta fiesta de Shavuot, muy completa, y me gustó mucho la reflexión o la pregunta final. ¿Qué pasaría si todos los creyentes empezaran a hablar de Shavuot, empezaran a hablar de Shabbat, empezaran a hablar de Yeshua, tal cual son los nombres originales y la verdad estipulada en la palabra, en los textos originales, ¿sí? Pero también tener en cuenta que nosotros somos los encargados que el Señor llamó para llevar esta verdad y revelar este mensaje a un mundo que todavía no lo conoce. Así que bueno, gracias nuevamente, Pablo, y para todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Javelin Tobim, pueden escribirnos un mail a comunidadjavelintobim@gmail.com y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Javelin Tobim. Nos despedimos desde aquí, hasta la próxima reunión, hasta el próximo Kabbalat Shabbat que celebremos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom para todos y Hag Shavuot Sameach Lekulam. Felices fiestas de Shavuot para todos. Gracias, Toda Rabá.